Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios, un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas ítalo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, le da la bienvenida a este nuevo programa de Italianos y sus negocios, 5º año en el aire. Hoy tenemos la ausencia del doctor Francisco Tosi, quien está de vacaciones, y también de Claudio Faraula, secretario general de la Cámara. O sea, en una palabra, nos han dejado solos, pero no tan solos porque nos acompaña felizmente, un gran periodista como es Martino Rigacci. Martino, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martina. Bueno, tenemos un programa intenso, como siempre, pero ahora con factores, digamos, fuera del país que nos traen dolorosos recuerdos de guerras anteriores. ¿Qué opinas, Martino, de esto que está pasando en Ucrania? No, hay muchos temas, pero justamente yo estaba pensando exactamente por donde vos iniciaste, guerras anteriores. O sea, existe la guerra, existe la paz. Estamos en un contexto de guerra, de un conflicto bélico. Bélico es la palabra apropiada en esta ocasión realmente, que es que cambia todo. Es como que el mundo haya cambiado o esté cambiando. No sé si decir nada será como antes, pero evidentemente es de tal envergadura todo esto que sí, que hay muchas esferas, muchos sectores, muchas áreas, el primero de todo el económico, que yo creo que quizás a corto, a mediano plazo va a cambiar todo. Ya está cambiando, minuto a minuto. En la segunda parte del programa vamos a entrar un poquito más en profundidad en este tema y sobre todo, el tema de la relación energética, las materias primas, cómo rebotan en Argentina, sin perjuicio y beneficios, y tenemos bastantes puntos para hablar. Pero vamos a hacer hoy, ¿quién tenemos, como entrevistado? Digamos que nuestro programa tiene como característica mostrar la fortaleza de los empresarios italianos, y que no pueden ser algunos muy grandes, como el otro día, donde había algunos que exportaban 1.000 millones por año, u otros más modestos, pero que también son una muestra de esfuerzo, de dedicación, de ganas de salir adelante. Hoy estamos esperándolo a Ernesto Argento, que es la tercera generación a cargo de una casa que se llama Casa Argento. Una agencia muy interesante que nos va a contar que es todo el nuestros zapatos. Que es importante, y sí, cumplió 98 años y faltan 2 añitos para cumplir los 100. Así que lo estamos esperando para que venga. Pero de cualquier manera, mientras vamos avanzando, si te parece, Martino, leemos algunas noticias de la Cámara. Ok, dale. Conectar, cursos de italiano. Nuestro socio Conectar está ofreciendo cursos de italiano a través de su web. Los socios de la Cámara tienen un beneficio del 20% de descuento y las empresas interesadas en realizar cursos de italiano a su compañía pueden solicitar presupuesto al institucional@consultoraconectar.com. Este es uno de los tantos, ¿no es cierto? De los socios de la Cámara. Después tenemos también un webinar de planificación de servicios de tu empresa. Invitan a participar en una nueva actividad de la Cámara Italiana junto a Activos. Activos es una empresa o un espacio de consultoría abierta donde las empresas pueden intercambiar experiencias y exponer problemáticas relativas a los servicios que ofrece la empresa, bajo una moderación de especialistas en el sector. Digamos que ahí, pueden hablarlo directamente, pueden llamar a la Cámara de Comercio Italiana, 4816
5.900 y pedirle la conexión con esta gente. Bueno, también tenemos el Sistema Integral de Prácticas Educativas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara invita a sus socios a participar del programa Sistema Integral de Prácticas Educativas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destinados a los estudiantes de quinto y sexto año de escuelas públicas y privadas en todas sus orientaciones, fomentando la vinculación de la educación con el sistema productivo. Esto es muy interesante. Las empresas interesadas a participar pueden contactarse a través de jimenez@ccvivaires.com.ar. Entonces ahí se va a anotar, y los que quieran tener, digamos, pasantías, llamémoslo así pasantías, que no son exactamente eso, bueno, de alguna manera le ayuda a que vayan entrando los chicos en el mundo de los negocios, ¿no? O sea, no en el mundo del trabajo, ¿no? Que parece que fuera una cosa prohibitiva. Entonces, de pronto, de la noche a la mañana no pueden salir a ponerse directamente, digamos, entrar en un trabajo sin ningún tipo de experiencia. Y esto les da cierta experiencia y cierta facilidad para lograr de alguna manera que vayan entrando en el mundo del trabajo. Bueno, muy bien. Tenemos, por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? Una compañía canadiense y 4 compañías argentinas anunciaron la inversión de $8.300 millones y al menos la creación de 500 puestos de trabajo para la producción del primer vehículo triciclo eléctrico de alta gama, que se denomina Spiritus Ultimate, en la provincia de Córdoba, que fabricarán 400 unidades anuales destinadas exclusivamente al mercado externo. Bueno, hubo una feria en Dubái, donde estuvieron representadas por 73 empresas argentinas del sector agroalimentario, que era, digamos, la especialidad de la exposición. Bueno, lo visitaron, de acuerdo a comprobantes, 15.000 personas visitaron el pabellón argentino. Realmente interesante y muy importante. Bueno, tenemos más cosas, pero algunas son interesantes y teníamos que traer otro día a hablar a Ana Lanzani. Porque estamos en el tema de las legumbres, ¿viste? Y las legumbres parece algo que se pasó está del pasado, ¿no? Porque antes, hace muchos años atrás, las legumbres en Argentina se consumían muchísimo, sobre todo después de los años 50, cuando vinieron los inmigrantes de la última oleada, ¿no? Digamos que mientras el consumo promedio en el mundo es de aproximadamente 8 kilos per cápita, ¿no es cierto? En la Argentina su ingesta alcanza apenas a 800 gramos por habitante, una locura, ¿no es cierto? El consumo por cápita mundial, siendo la lenteja la que acumulan el 60% de ese valor. Bueno, el día 10 de este mes se celebró el Día Mundial de las Legumbres, designado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, pero digamos que yo recuerdo que antes se usaba muy poco la carne, de los años 50 en adelante, se usaba muchas legumbres, los famosos porotos blancos y negros, y los garbanzos, arvejas y lentejas. Pero ahora parece que eso cambió y tendremos que volver, porque aparte de ser una gran alimentación, tenemos que llamarla a Ana Lanzani para que nos hable un poquito sobre el particular. ¿Qué te parece, Francisco? Martino. No, bueno, digamos que este tema, todo lo que es, como se dice, todo lo que es food, alimentos, etcétera, es no solo de moda, sino que ya es un tema económico, social, es como que empieza a ser todo, ¿no? O es desde hace ya años. Y se vuelve un poco a lo que vos decías, ¿no? A hablar de estos productos, sí, años 50, etcétera, de manera diferente, ¿no? Porque antes era como la materia prima pura y dura, y ahora en cambio se puede hasta elaborar y preparar y toquetear genéticamente un poco todo, ¿no? Es cada día más central el sector, sí. El sector alimentario, de la industria alimentaria, es evidentemente cada día más central desde cualquier punto de vista que se mire. Eso es lo que ha pasado, que en un país, nosotros, digamos, con gran capacidad de animales, se ha volcado más a la carne que a la legumbre, pero antiguamente se hacía una comida con una cantidad de legumbres, se le agregaba algo de carne. Y lo mismo pasa con el pescado, ¿no? Que sigue teniendo un consumo bajo. Antes era bajísimo, ahora es bajo. Es así. Dijiste una cosa interesante de los autos eléctricos, ¿no? Porque a partir de esto llegamos a un poquito... Mira, vamos a aprovechar, que tenemos a Ernesto, que está en el aire. Hola, Ernesto Argento, te habla Arturo Curátora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien.
Por acá nos acompaña también el periodista Martín Origacci, a quienes vos le vas a contar a la audiencia, digamos, cómo es el inicio de esta tercera generación de Casa Argento, y quién fue el primero de todos, en qué año vino a la Argentina y de qué lugar vino. Te lo dejo todo en tu palabra, dale. Bueno, la historia de mi familia es, bueno, de mi abuelo, llega acá a la Argentina aproximadamente en el 1910, y bueno, con su familia llega acá a la capital federal, ¿no? Su origen es de Calabria, y bueno, en el año 1924 emprenden el microcentro, un salón de lustrar y compostura de calzado. A partir de ahí, bien, bueno, el negocio fue bien y lo empezaron a ayudar mis 3 tíos y mi papá. Pero ¿cómo empezó él cuando llegó a la Argentina? ¿Qué es lo que hizo primero de todo? Bueno, originalmente él, el primer trabajo que consiguió acá en la Argentina fue empedrador de calle, ¿vio? Empedraba la calle, para que se den una idea como está San Telmo hoy, ¿no? Claro, o sea, él empedraba, era empedrador. Eso empedrador venía, que hacían el empedrado, que se llama la materia prima, lo hacían en las cárceles de Sierra Chica. Entonces lo mandaban a Buenos Aires, en el antiguo Buenos Aires, y ahí empezaban a hacer el empedrado de las calles. Y después de terminar como empedrador, ¿qué es lo que siguió haciendo? Y después, bueno, pudo juntarse pesito tras pesito, y lo primero que hizo fue alquilarse un local en la calle Florida, y ahí originalmente sí se inicia el negocio. Pero después, bueno, le quisieron aumentar el alquiler, y bueno, él no podía pagar esa suma, y encontró otro local en la calle 25 de Mayo, entre Corrientes y Sarmiento. Claro, pero digamos que lo que vos estás diciendo, que empezó en un local, empezó a lustrar zapatos. Primero se compró el cajoncito, empezó con eso y empezó a lustrar zapatos. ¿Y cómo siguió el tema y quién lo sigue a él después? No, el cajoncito no, en esa época como que, o sea, había bastantes locales donde había sillas, sillones, y la gente entraba y se lustraba. Bien. O sea que ahí empezó. Y después fue a la calle 25 de Mayo, donde estás ahora. Donde estamos a partir, gracias a Dios. Bien, el 25 de Mayo 328 entre Corrientes y Sarmiento, ¿no es cierto? Frente a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde, bueno, hay una cantidad de gente ilustre, nombrada, que va a lustrarse los zapatos. Así es, Arturo, sí. El otro día estuve con el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y le mencioné lo tuyo. Le dijo, sí, yo conocía al papá porque tenían, digamos, un gusto muy particular y un conocimiento muy especial de los caballos. O sea, un hombre que conoce mucho de caballos. Me comentó que iba a lustrarse los zapatos ahí el presidente de la Bolsa, que creo que de vez en cuando también va ahora, ¿verdad? Así es, Arturo, sí, el señor Adelmo, sí. Un excelente Arturo. Sí, decime. Digamos, en esa época yo creo que había menos zapatillas, todo eran zapatos. Y la gente andaba muy elegante. Es verdad. Menos zapatillas. Uno mira las fotos de Buenos Aires de los años 40, 50, etcétera. Es impresionante. Yo a veces me detengo a mirar la elegancia que había de todo el mundo. Y entonces los zapatos, que no tenían que estar sucios, eran importantísimos. Creo más importantes que hoy incluso. Decime, Ernesto, la Casa Argento abrió sus puertas el 11 de septiembre de 1924. O sea, ustedes están ya cercanos a los 100 años, ¿verdad? A cumplir 100 años. Y si Dios quiere, dentro de 2 años vamos a cumplir los 100 años. Y si Dios quiere, bueno, alguna fiesta vamos a hacer, Arturo. Bueno, no te olvides de nosotros que estamos presentes, si Dios quiere. Escúchame, decime, y también después fue tu papá. Bueno, gracias. Después fue tu papá el que lo continuó, ¿verdad? Bueno, tuvo mi tío Luis, mi tío, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Mi tío Luis, mi tío Alfredo, y bueno, lógicamente mi papá también. Bueno, José Argento, digamos, el fundador tuvo 11 hijos, ¿no es cierto? Abuelo, sí, tuve 7 mujeres y 4 varones. Sí. Bien, estaba bastante desequilibrado, digamos, ¿no? 7 mujeres pesaban bastante, ¿no? Claro que Y hablando de mujeres, decime, ¿qué pasa con el lustrado en las mujeres? ¿Van a lustrarse los zapatos? Sí, eso ha cambiado. Ahora, no en verano, pero en invierno vienen muchas chicas con botas, ¿vio? Porque ahora se perdió todo ese concepto, ¿no?
Así que sí, vienen, se sientan en los sillones y quizás pasan a la mañana, nos dejan en una bolsa sus zapatos, sus botas y después lo vienen a retirar a la tardecita. No, sí, Esas botas tipo bucaneras, digamos. Claro, exactamente, las bucaneras. Sí, sí. Decime, también el lugar siempre ha sido, digamos, motivo de visita de gente muy renombrada, como Rubén Salerno, el piloto argentino del automovilismo, y de otras personas que vos te recuerdes, a ver. Bueno, fundamentalmente son clientes y amigos. Te puedo nombrar, por ejemplo, de Guillermo Coppola, el Beto Alonso ha venido varias veces. Bueno, actualmente viene el ministro. Martín Redrado también, me dice, ¿no? ¿No? Martín Redrado también. Martín Redrado solía venir, sí, hace 15 años atrás. Adrián Mestura, Alberto Mune, mucha Decime, gente. y ustedes tienen, digamos, como está, digamos, establecido el negocio, tienen modelajes y otros artículos que son motivo de admiración, ¿verdad? ¿Por qué no nombras alguno de ellos? Sí, bueno, quizás el adorno, lo más importante que tenemos en el negocio es un reloj de la casa Casani, que perteneció a Dardo Rocha, el fundador de La Plata, ¿vio? Ajá. Gente cuando entra se lo queda mirando porque la verdad que es muy, muy lindo, ¿vio? Más allá que Claro, también hay otros relojes, o sea, como que se impacta porque es redondo, de ferrocarril, tiene una medida, tiene un diámetro más o menos de 1 metro, ¿vio? Entonces colgado en una pared impresionante. Bien grandote, bien grandote. Y ustedes tienen también las emblemáticas sillas de madera del estilo Luis XV, ¿verdad? Claro, sí. De hecho, el negocio está declarado testimonio vivo de la memoria ciudadana en el año 2007. Qué maravilla, ¿eh? Haber mantenido el estilo desde cuando mi abuelo fundó el negocio, ¿no? O sea, nosotros lo hemos reformado siempre para atrás, ¿vio? Buscando el papel que... Porque mantienen la tradición, ¿no? Y también tienen gente antigua trabajando en el local, ¿no es cierto? ¿No? Gente, digamos, mucha antigüedad. Sí. O algunos que van de vez en cuando también a trabajar, digamos, para no perder la práctica, ¿no? Sí. Dicen que cada lustrado es importante porque el movimiento de la muñeca es, como decía Argento, seguramente tu abuelo, era como similar a tocar el violín. O sea, tiene cierto arte también lustrar los zapatos. Mi padre siempre decía eso, es como que el cepillo cuando uno lo pasa en el calzado es como pasarle, es como tocar el violín. Y esto es simbólico de que siempre costó $1. ¿Cómo es esto? A ver. Sí, porque siempre como que en la actualidad el precio de la lustrada siempre o sea, como que estaba muy equilibrado al valor del dólar blue, digamos, hoy, ¿no? Claro. Decime, ¿cómo han podido transitar el tema de la pandemia con carencia absoluta de gente ahí en el barrio, no en el barrio, sino en la zona micro, sobre todo bancaria y de la bolsa de comercio, que no pasaba nadie? ¿Cómo lograron sobrevivir a eso? Y al principio, la verdad, Arturo, fue muy duro porque, o sea, el negocio, no sé si lo dijimos también, en la parte de atrás es una agencia de lotería, de quinela, turfito, ¿no? Y en la pandemia, o sea, el juego, por lo menos acá en la ciudad, creo que en provincia también, o sea, también se había cortado y estuvo cortado como 3 o 4 meses, ¿vio? Sí. Y nosotros también tuvimos que cerrar. Fue duro, no le voy a decir que no, pero bueno, después con el esfuerzo, ¿no? Claro, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. ¿Qué palabra que nos identifica a los italianos para superarnos ante las adversidades? Porque decir, con esfuerzo como si fuera una cosa normal. Y no todo el mundo ha tenido la capacidad para sobrevivir y la posibilidad para sobrevivir a una situación tan dura como ha sido la pandemia y el cierre de los comercios durante casi 1 año, ¿no es cierto? O sea que ha sido bastante duro para todos. Pero ahora, perdón, ¿ahora cómo está la situación? Ahora, dentro de todo, que la gente está empezando a volver a venir al microcentro y eso nos da una esperanza de seguir y por lo menos llegar a los 100 años, ¿no? Pero como muchas veces hablamos con mi empleado, ¿no? Como que el negocio sobrevivió a la crisis del 30, a la revolución del 55, a la crisis del 2001, ¿no?
a la hiperinflación de Alfonsín, pero esto de la pandemia, la verdad, fue lo más duro que pudimos haber vivido. Pero estando ahí donde están ustedes, me pregunto, cada tanto salen estos artículos, el microcentro va a cambiar para siempre, ¿no? Se dice urbanísticamente. Por supuesto, estas son ideas y proyectos, pero se va a hacer, parece que de acá a 10, 20, 30, no sé cuánto. ¿Se habla ahí, digamos, en el terreno de esto o no? ¿O es una cuestión un poco, se habla, se menciona, o sea, que no va a haber más las galerías, que todo va a pasar a tener, por una cuestión de valor, como habitativo, ¿no? Van a ser casas, departamentos, no galerías con micronegocios, etcétera. Sí, de eso se habla en el centro, pero también la otra parte, como que la mayoría de los edificios, o sea, son oficinas, lógicamente, tienen los baños afuera, en los pasillos, ¿vio? Entonces, para modificar eso, también va a costar, ¿no? Eso sí, pero color, primero después se va a hacer, sí, claro, claro, están concebidos para oficinas, ese es y el diseño es diferente, claro. Diseño diferente. Bueno, digámosle a la audiencia que falta poquito para los 100 años, ¿no es cierto? Porque esto fue habido el 11 de septiembre de 1924, si no me equivoco. O sea que, bueno, el 11 de septiembre falta poco tiempo, faltan pocos años para llegar a eso. De cualquier manera, ustedes demuestran esta característica italiana de la superación en las adversidades, que a veces lo tiene un gran empresario italiano y a veces lo tiene personas con pequeños negocios o pymes como ustedes, que han logrado sobrevivir y poniendo al frente esta fortaleza, esa ganas de salir adelante. Y que nosotros, no sé si tenés algo más que quieras agregar, pues está abierto el micrófono para vos. No, simplemente, o sea, confirmar lo que usted dice, Arturo. Nosotros siempre en la cabeza tenemos eso, que hay que sobrellevar la adversidad de la mejor manera posible, ¿no? Y tener una actitud positiva ante todo, ¿no? Así que simplemente eso, Arturo. O sea, hay que ir para adelante, Arturo. No. Bueno, te agradecemos inmensamente, Ernesto, en este relato, bueno, de la tercera generación de Casa Argento, que esperamos, bueno, también festejar los 100 años. Así que te agradecemos mucho tu participación y tu tiempo, ¿eh? Dios quiere, van a invitado, Arturo. Un abrazo grande, para usted y para todos. Gracias. Pasaré estos días a lustrarme los zapatos, dale. Bueno, estamos de regreso. Martino, yo sé que vos podés hablar mucho y justo de lo que ocurre en este momento en Ucrania. ¿Podés decir alguna información de cómo está el tema y hablamos después del tema especialmente de energía? ¿Qué te parece? Sí, bueno, retomando un poco lo de antes, un conflicto bélico que realmente cambia todo. Hay también una cuestión, se puede hablar de economía, de política, pero realmente lo que está saliendo de Ucrania en estas horas son cosas que uno había olvidado, incluso hay términos que había olvidado, como que si Putin hubiese querido y quiere instalar poco, esta es una guerra típica del 900, hay como palabras o términos que no escuchábamos más desde hace tiempo, Guerra Fría, el choque este y oeste, ¿no? Para el que tiene cierta edad, son términos familiares que habían dejado casi de existir. Y lo que vemos son también cosas del otro día. Boris Johnson, el jefe del gobierno británico, dijo es el momento de guerra más terrible desde el 45, ¿y qué es lo que vemos? Y vemos hasta cosas antiguas, tanques, bombardeos, ¿no? ¿Bombardeos a dónde? En ciudades y en aeropuertos. Entonces, esto está cambiando todo. Lo de Putin es como un tentativo casi de cambiar la historia, e incluso lo que es quizás más grave, quizás más difícil, porque es tangible, es cambiar la geografía, las geografías. Entonces hay un ataque directamente, me parece, al occidente, con una apuesta muy fuerte que hace Putin, ¿no? Que es, el otro día, en esta semana, hace unas horas, dijo que nadie interfiera en esto. Y porque el objetivo es de crear en Ucrania un estado que sea como un materazo, se dice en italiano, cuscinetto, ¿no? Un estado entre la frontera, digamos, del este y Rusia, un espacio controlado totalmente, anexado, de hecho, por Rusia.
Me parece que quizás va a cambiar todo en los próximos días, pero que la apuesta de Putin está hecha a partir de una constatación, que el Occidente no responde. O sea, la pregunta es, ¿el Occidente tiene ganas y tiene fuerzas de responder? Yo diría que no, seguramente ganas está mal dicho, pero ya ha dicho Biden y la Unión Europea, no va a haber militares de este lado en Ucrania, de ese frente en Ucrania. No va a haber. Va a haber otra cosa, o dos cosas, digamos, dos frentes, sanciones, y ahí las sanciones que ya las leímos todo el tiempo en los diarios, ya desde hace 2-3 días, las dijo Biden, la Unión Europea, los bancos, el SWIFT, el tema energético, las representaciones diplomáticas y políticas, etcétera. Son medidas que no se sienten enseguida, se sienten con el tiempo, ¿no? Se siente con el tiempo, hace falta unos días, hace falta unas semanas, y es a qué empuja a su vez, y este es el contraataque de Occidente. Empuja al aislamiento de Rusia. No toda Europa está monolíticamente, digamos, con medidas duras hacia Rusia, porque algunas veces... No, esto es algo que Putin seguramente tuvo en cuenta, o sea, ¿cómo responde Occidente? ¿Cómo responde la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Al unísono? ¿Con la misma intensidad? No es con la misma intensidad, pero me parece que esta vez la Unión Europea está respondiendo muy firme todo el bloque de la Unión Europea. Visto que hablamos de Italia, el Premier Mario Draghi creo que acaba de decir inadmisible al hablar del posible diálogo con Moscú. Hace exactamente una semana en este mismo programa habíamos dicho que Draghi tenía pensado un viaje, un encuentro, como todo eso quedó hecho añicos, no existe más, quedó hecho añicos. Y la respuesta de Occidente, digamos, o el eje es un poco lo de la OTAN. Se reflota lo que es el artículo clave del Estatuto de la OTAN, que es el artículo 4. O sea que perdón, una preguntita. A Italia particularmente le golpea bastante lo que son las facturas para el hogar y para las empresas. A Italia le golpea muchísimo más que otro, y visto que hay que hablar, digamos, queremos hablar de Argentina, esto lleva a otro tema, que es el tema super macro, enorme, que es el tema de la dependencia energética. El 90% del gas que consume Italia es importado, y de esta cantidad el 40% viene de Rusia. Italia es incluso más dependiente energéticamente que otros países de la Unión Europea. Pero a su vez pone el dedo en la llaga todo esto en otro aspecto, que es el tema justamente de la energía, o sea, de la transición energética, ¿no? Italia tiene un movimiento de medio ambiente verde, digamos, muy, muy fuerte, que se ha opuesto a la construcción de oleoductos, de gasoductos, etcétera, en nombre del ambiente. Bueno, ahora nos encontramos con este problema. Tanto es así que ya de esto habló el gobierno, el ministro de Energía, Stefano Cingolani, que se está ocupando de la transición energética del país. En el medio de esta transición ocurre esto, que es un drama. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Dice, bueno, tratemos rápidamente de sustituir rápidamente la medida posible el gas ruso con gas nacional. ¿Dónde? En el mar Adriático, por ejemplo. Y después no es fácil, ¿no? Que hay ofertas. Ahora, son todos, cuando uno se mueve en el campo de energía, se mueve en términos muy lentos, no es para la semana próxima. Pero bueno, digamos, retomo lo que vos decías antes, familias y empresas, la boleta va a ser carísima. Te leo solo un datito, el precio del gas aumentó en 2 años el 500%. ¿Qué tal? Y nosotros queremos aumentar el 20%. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en un momento de relanzamiento de la economía a raíz de los fondos europeos que están llegando, todo esto se convierte en un obstáculo económico y comercial. Y se convierte en un obstáculo muy importante, porque pasa a ser un freno
digamos, algo que la energía tiene que ser como un dato que está ahí y que permite trabajar a las empresas y que consumir luz a la familia. Pero si esto se convierte en el problema, como que se traba todo. Y quizás justamente hubo retrasos, ahora lo que decía antes de las fuentes de energía nacionales, ¿no? Hubo retrasos en eso. Y en la economía, cuando te retrasás, después la pagás muy dura, es muy caro. Hay otro tema muy importante para Italia, que Italia siempre estuvo muy cercano a Rusia, tiene un business, unos negocios colosales con Rusia. Solo en el 2020 Italia vendió, por ejemplo, productos y servicios a Rusia por unos 10.000 millones de dólares. ¿Y Rusia cuánto vendió? ¿Perdón? No ¿Cuánto vendió Rusia a Italia? No, bueno, Rusia mucho más, pero en materias primas justamente. En gas, claro. No solo gas, también petróleo. Es interesante lo que Italia le vende a Rusia porque le vende, de hecho, son los puntos fuertes de la industria italiana y de la producción italiana, un poco los mismos sectores, los mismos rubros, áreas que vende la Argentina, maquinarias agrícolas, industriales, aparatos eléctricos, electrónicos, mucha moda, alimentos, fármacos. A raíz de este, digamos, gran frío que está llegando en el plano comercial, financiero y económico, porque las sanciones tienen 3 planos, son comercial, económico y financiero, y ahí está lo de los bancos. Entonces está como cae se derrumba el comercio bilateral y ese es un golpe muy duro. Moscú es un gran cliente para Italia, así como Turquía. Claro. Pero también algo parecido está pasando a Alemania, ¿no es cierto? Que tiene una dependencia también muy importante del gas ruso, ¿no? Alemania también, sí, Alemania también. Y bueno, y hay otros países un poco menos, pero por eso digo, es como el principio de una pesadilla. Porque aparte no digamos que Argentina también en todo esto tiene un golpe porque va a tener un beneficio de lo que son las materias primas que exportamos y por el otro lado un perjuicio grandísimo con el costo del gas. O sea, se supone que los subsidios para el gas solamente son 4.200 millones de dólares, con el aumento solamente en un día de 700 millones. O sea, en una palabra, tenemos sí un incremento notable de la materia prima que van a aumentar en 600 y tantos dólares la tonelada de soja, que puede llegar inclusive a 700 o algo más, y de cualquier manera la contrapartida es el costo de gas, o sea que no salimos beneficiados, finalmente salimos perjudicados por los subsidios de gas. También la gente tendrá que entender que esto forma parte de una situación mundial y que si hay que aumentar las tarifas no es una cuestión de gobierno, sino que es una cuestión exógena que nos supera a nosotros, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en el sector de la soja, del trigo, teníamos y tenemos la sequía terrible y esto compensa porque hay una escalada de los precios para arriba. Yo, digamos, retomando un poco lo que siempre la mirada hay que mantenerla en los últimos años también, ¿no? Porque así se ve la evolución de los países. Existía un lugar común, no existe, no lo sé, en la Argentina, que es cuando hay guerra en el mundo la Argentina se beneficia. Creo que no me equivoco con eso, ¿no? Que era como... No, por supuesto, no. Entonces, si uno mira las series históricas, seguramente es así. Me pregunto, ¿estamos de nuevo en esto? Que para que la Argentina se beneficie y tenga un golpe positivo, depende de algo completamente exterior y horrible como la guerra. Yo creo que en el equilibrio salimos perdiendo, porque digamos la dependencia del gas es mucho más grande que lo que nosotros nos podemos beneficiar con la materia prima. Pero ahí hay otro punto, porque si no estamos siempre como mirando las dificultades, no miramos los temas importantes. Los países se dividen en dos, los que tienen recursos energéticos y los que no los tienen. Y la Argentina lo tiene. Claro. Después no se explotan mal, pero lo tiene, mucho más que otros. Más que otros. Hay otros que tienen perjuicios también. Incluso Argentina tiene hidroeléctrico, tiene hasta el eólico, o sea, los tiene. Hay un golpe de suerte. Aprovechémoslo. Y el hecho es que si en la época de paz y de bonanza no hacer lo que tenés que hacer en infraestructuras, etcétera, para aumentar de manera
fuerte, digamos, de manera significativa la oferta, la producción, y después pasan estas cosas y no logras aprovecharlas al máximo. Mira, un ejemplo de lo que vos estás diciendo, cómo debe cambiar el tema del perfil energético, lo está dando la empresa Tenaris. Bueno, que está invirtiendo 190 millones de dólares en un parque eólico. El proyecto abastecerá el 50% de la energía eléctrica requerida para el centro industrial en Campana. Estamos hablando de algo monstruoso. Que conoce el centro, digamos, industrial, sabe que es algo muy importante. Y con 190 millones de dólares, bueno, va a tener el 50% de su energía. Digamos que es algo muy importante y reduce la emisión de CO2 en 150.000 toneladas por año. Lo va a hacer en González Chávez, en una ubicación favorable para la producción eólica de energía eléctrica, diciendo desde la empresa. El plan de desarrollo contempla una capacidad instalada total de 100.8 megawatts y 24 turbinas de cuántos puntos megawatt cada una. Digamos que es algo realmente monstruoso. O sea, cuando hay voluntad de hacer esa transformación como la está haciendo Tenaris, que es realmente un ejemplo, bueno, otras empresas tendrían que hacer lo mismo. Además, hoy tenemos los bonos verdes también que los favorecen, y hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto como para ir no dependiendo tanto. Si bien tenemos también la posibilidad, lo estamos viendo diariamente, de que Argentina pueda ir superando su producción de gas. Bueno, hace pocos días la empresa Vista, que era de Galucho, el que fue CEO de YPF, bueno, invierte 400 millones de dólares este año en Vaca Muerta. Subirá 20% de su producción de petróleo y gas. Bueno, sabemos que Galucho hizo su propia empresa después de dejar YPF. O sea, esa transformación energética, lamentablemente nosotros no lo hicimos cuando teníamos mucho dinero, del 2003 hasta el 2008-2009, donde las retenciones brindaron más de 100.000 millones de dólares de retenciones. O sea, en estas cosas habría que haber invertido, ¿no es cierto?, para posibilitar esta transformación energética. Imagínate vos lo que significa hoy que Vista, cómo será lo importante, que las acciones subieron casi el 14% de estas acciones de Vista en Wall Street. Digamos, una cosa impensada, ¿no es cierto? Y que ganó solamente en el 2021 78 millones y medio de dólares. O sea, cuando la plata está bien puesta y se mira con objeción para un futuro, perfecto. Hablemos de una cosa que seguramente vos lo tenés muy presente, que es el tema de que el apoyo que una vez que se llegue a un acuerdo con el FMI, que está ahí en la puerta, que es el apoyo del Banco Mundial. El Banco Mundial ya prestó 2.100 millones en 2021 y cuenta con una cartera de proyectos, digamos, en preparación, por otros 2.000 millones para el 2022. Eso tuvo la mano muy importante de Gustavo Vélez, ¿no? Que hay otras más inversiones que pueden hacer los bancos una vez que nosotros demostremos cierto equilibrio en nuestras políticas fiscales y en nuestro país. O sea, esto es para promover también inversiones que van a posibilitar no solamente puntualmente, porque esto no es tomar la platita y usarla, no, esto es la platita para desarrollar tal o cual proyecto con control del Banco Mundial. Entonces, todo esto hace que, bueno, que de alguna manera se pueda ir tomando mano de obra intensa y produciendo cosas muy importantes para la Argentina. En este caso son ya 4.000 millones de dólares, o sea, algo muy importante para determinados proyectos que van a, digamos, a facilitar la vida a todos los argentinos. ¿No te parece, Francisco? Perdón, Francisco, con Francisco, lo extraño mucho, Francisco. ¿No, Martino? Sí, lo extrañamos. Mientras hablabas me estoy acordando de que justamente si el telón de fondo es el de los países que tienen todo o muchos recursos y el de los que no lo tienen, o el de los que tienen pocos, entre otras Ucrania tiene mucho, no nos olvidemos que el granero, ese por año fue llamado el granero de esa zona, ¿no? El granero de Europa, el granero tiene materias primas agrícolas riquísimas. Pero pensando en la Argentina, digamos, el litio y los minerales raros del norte del país siempre estuvieron ahí, siempre durmieron ahí. Y ahora empezaron a ser fundamentales. Tanto es que hay en el norte de Argentina, que también en Bolivia, que es la segunda o tercera reserva más grande del mundo, hay inversiones no solo italianas, sino de otros países importantes. O sea,
el tema justamente, ¿no? No mirarse el ombligo y mirar a lo que pasa fuera de los otros países. Si sos afortunado y tenés los recursos, y bueno, hay que aprovecharlo de una manera u otra. Siempre teniendo en cuenta que hay países que no pueden y tienen que hacer malabarismos. Italia con el petróleo. Italia mantuvo, yo recuerdo Giulio Andreotti, que fue 7 veces jefe de gobierno de Italia, que cuando Libia y Gheddafi eran el diablo, hace 20 años, 30 años, había otros países como Estados Unidos que tenían una política muy íntegra. Andreotti decía, nosotros no podemos permitirnos esto, tenemos que mantener algún vínculo con el norte de África. ¿Por qué? Porque no tenemos energía. Claro. O sea, entonces la necesidad te genera el vínculo más allá de las ideologías, más allá de incluso hasta de la antipatía o simpatías personales que pueden tener las relaciones bilaterales en cierto momento. Fíjate una cosa interesante, Martino, que ayer se llamó a licitación que permite la adquisición de tuberías para la construcción del primer tramo del nuevo gasoducto troncal, que es un tramo de 656 kilómetros, que se extenderá desde la localidad neuquina de Tratayén, en cercanía de Vaca Muerta, hasta Salliqueló, al oeste de Buenos Aires. Estos son productos, digamos, que llevan a que la Argentina vaya transformando de poco a poco su matriz energética. Esto es muy importante, inclusive para la industria argentina, que acá va, digamos, la cantidad de trabajos y de medios y de realizaciones, es una producción de mano de obra muy intensa, todo esto. Y esta licitación se encuentra ya disponible y una presentación hasta el 31 de marzo, fecha en que se realizará la apertura de la misma. O sea, digamos que la inversión en producción de gas natural es una inversión de 1.586 millones de dólares que tiene como obra central el tramo Tratayén a Salliqueló, atravesando Río Negro y La Pampa. Mirá, qué obra magnífica, ¿verdad? Sí, aparte lo del gas es también es un recurso de transición, no es verde, digamos. Antes dijiste una cosa que me hizo pensar a esto, que es el tema de los autos eléctricos, ¿no? Bueno, claro. En Italia se está avanzando bastante en esto, bastante. Me parece que un poco la cosa va para ahí, ¿no? Así como el mundo, menos China, que lo consume todavía mucho, pero justamente estas regiones de Europa del Este, por ejemplo Polonia, ¿no? Que consumían muchísimo, el mundo consumía, la revolución industrial inglesa se hizo con el carbón. Bueno, pero entra de repente la variable ambiental y se van corriendo los recursos, digamos, se va pasando de un recurso al otro. Pero esto hay que completarlo, justamente me da la sensación, quizás esta sea una de las lecciones de esta guerra, justamente como decía antes, de esta guerra en Ucrania, que hay que hacerlo en la época de bonanzas, este tipo de transiciones económicas, en la época de cuando estás bien, de cuando tenés recursos, cuando creces mucho, no por un añito, sino por varios años, cuando con las vacas gordas, para hacer una citación, digamos, banal, pero me parece interesante. Porque si no, después ocurren estas cosas. Ahora toda Europa está realmente en un aprieto. Y además está en un aprieto no solo por el tema de energía, porque hay algo en la economía que es fundamental, que son las expectativas. ¿Qué hay para el futuro ahora? ¿Qué va a pasar? Las bolsas hoy fueron terribles. Claro. Y entonces, porque se trata, digamos, la respuesta, volviéndolo, la respuesta del Occidente, ¿cuál es? No te bombardeamos, pero te ahogamos económicamente. Bombardear es terrible. ¿Y ahogar económicamente cómo es? A un gigante como Rusia. Es otra forma de guerra, más allá de la otra forma de guerra nueva que hay, que es la de los hackers, ¿no? Que es muy interesante, pero eso sería otro tema de otro programa. Ahora que hablas de vehículos eléctricos, Mercedes-Benz piensa en líneas de producción solo de autos eléctricos, o sea, hoy alternan una producción eléctricos en la línea de montaje de sus vehículos convencionales, pero dice no, vamos a hacer solamente autos eléctricos, o sea que el cambio de todo esto viene de la mano muy rápidamente, yo creo que nos va a sorprender en un momento determinado, y además todo lo que está pasando, que no tenemos la fortuna de tener el litio y de otras cosas más.
Yo creo que Argentina se va a poner de pie en cuanto pueda ordenar su casa, porque vos no podés realmente producir con la altura, la ejecutividad, la seriedad que vos no tenés ordenada tu casa. En este caso, bueno, yo creo que tenemos que encontrar el camino para acordar con el Fondo Monetario, después llegarán todos estos proyectos del Banco Mundial con financiamiento y otros más, porque por ejemplo hay una minera canadiense interesada en ejecutar el proyecto Taca Taca, que es del gobierno salteño. Informaron que la minera presentó la agenda necesaria para concretar el proyecto. Son 4 planteos que caen en la órbita nacional. O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo quiero saber qué me vas a dar vos, le dice la empresa. Entonces, una de las cosas dice, bueno, restricciones cambiarias, ¿cómo lo solucionamos? La aplicación del IVA, bueno, a la construcción. La estabilidad fiscal y la retención a las exportaciones. O sea, son 4 cosas que las empresas vienen a negociar en la Argentina. Pero esto tiene un proyecto y un potencial de exportación de 2.000 millones de dólares anuales. O sea, y digamos que para poner la inversión en producción, la mina, se tiene que invertir 3.600 millones. ¿Por qué no ordenamos la casa, nos dejamos de jorobar una vez por todas? Que nos va a costar, pero por supuesto, que nos va a ajustar el cinturón. Bueno, seguramente esto ya viene desde los años 60, cuando Álvaro Solaray decía hay que pasar el invierno, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que una vez por todas aceptar que, como lo haces en tu casa vos y lo hago yo en mi casa, que no podemos nosotros gastar más de lo que podemos habitualmente en nuestro bolsillo. Y así es la cosa, ¿no te parece, Rodrigo? Perdón, Martino. Sí, me parece, es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Ahora, yo mientras te escucho y participo en el programa, miro un poco todos los online, los diarios, etcétera, ¿no? Y mira hay uno que es ataque a Ucrania, centenares de explosiones en Mariupol, la ciudad de Mariupol, asedio a Kiev puede caer en varias horas, en pocas horas. Biden dice Putin la va a pagar. Es una cosa, digamos, que el presidente de Estados Unidos diga eso, el presidente de Rusia es realmente, uno tendría que leerlo 3 veces. Después se combate en Chernobyl. Bueno, Chernobyl es un lugar tranquilo, ¿no? Se combate en Chernobyl. Hay alrededor de 200 toneladas de escorias nucleares. O sea, esa película... No, es una serie esto. O sea, esta noche vemos Netflix y vemos esto. Si uno ve esto, dice, no es posible. Hay una notita interesante, porque es optimista, que Macron volvió a hablar con el presidente ruso. El presidente Macron estuvo 2 o 3 días que iba, venía, contactos con Moscú, etcétera, y mientras Moscú ya había decidido el ataque. Hay también esto, hay una componente de engaño en todo esto, ya estaba todo decidido. Y entre otras, Estados Unidos decía, informaba y filtraba, miren que va a haber la invasión, miren que va a haber la invasión. Así fue. Pero aferrémonos a la cosa, al aspecto positivo. Macron vuelve a hablar con Putin, es importante. Es de ahora esta cosa. Bueno, hagamos un punto positivo en otras cosas. Por ejemplo, Quilmes, la cervecera, pone 3.8 millones de dólares en el lúpulo de la Patagonia. O sea, bueno, va a producir, o sumaría 40 hectáreas a las 50 que ya tiene en la localidad de Germán de Soro, en Río Negro, para producir lúpulo. O sea, estas son las cosas que, si calificamos nuestra casa, van a venir las inversiones a realizar este tipo de inversiones, que bueno, que van a generar mano de obra, riqueza, y que tenemos que ver esto como una posibilidad todos los días de crecimiento, porque realmente en la Argentina tenemos todas las posibilidades como para explotar lo que Dios nos ha dado, es mucho, y tenemos medios para todos los días sumar mano de obra, y bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Si me dejan a mí invertir, bueno, entonces puedo llegar a tener, digamos, la posibilidad de crear puestos de trabajo. Mira, Mostaza, que es el segundo jugador de fast food local, invierte 30 millones de dólares para abrir 70 locales en el país. La cadena de comida rápida ampliará su operación en un 43% este año y el próximo, con inauguraciones sucursales propias y franquicias. Desde el comienzo de la pandemia abrió 32 locales y contratará a 3.000 empleados. Estamos hablando, bueno, que realmente estas son las cosas que generan las inversiones y que genera la posibilidad de emplear gente a trabajar. Y que no son gente de altamente calificación, la mayoría. Entonces, bueno, aprovechemos estas voladas para ver de ordenar. Y no nos quejemos tanto de lo que tengamos que pagar, porque sabemos que nada es gratis. Y cuando hablamos de no gratis, si hay que pagar más la luz,
hay que pagar lo que corresponde. Bueno, y si hay que subsidiar a alguien que no tiene nada de dinero para pagar ni lo mínimo de luz, bueno, con las restricciones del caso habrá que subsidiarlo, que no son la mayoría, sino que también hay que saber de una educación. No todo el mundo sabe utilizar las energías como corresponde. Qué sé yo puedo pagar la luz, y sin embargo voy apagando las luces que no utilizo. Es una cosa normal de nuestra educación. Entonces todo esto tiene que ir de la mano de decir, bueno, sinceremos y vayamos adelante. Antes de ir cerrando, quiero hacer una reflexión sobre el tema Taiwán, que conozco bastante bien, ¿no? Yo creo que lo que vos decías recién del tema de Rusia, también China está mirando con ojos propios a ver cómo reacciona Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un gran compromiso con la China de Taiwán, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay a ver qué pasa, porque si lo ve débil en el caso de Rusia, no sería raro que ponga un pie en Taiwán, también China. Pero no olvidemos que Taiwán tiene una poderosísima Fuerzas Armadas. Bueno, y en este momento también es una preocupación para Taiwán qué es lo que pasa ahora con Rusia, porque China lo ve con avidez, que si ve la debilidad de Estados Unidos y del resto de la Unión Europea para combatir el tema de Rusia, bueno, por ahí China se tienta y dice, bueno, ya que los veo que se retiraron ya de anteriormente y que no pelean acá, es mi momento de poner el pie. Esperemos que esto no suceda, porque sería una complicación muy grande. Pero digamos, como último, para ir cerrando las cosas, digamos que hay una franquicia muy interesante que se llama Vangelato, un helado bien cargado con sabor italiano. En el año 1990, Saverio Vangeli, que creo que tenía ahí en la calle San Juan una gran heladería que la tiene todavía, se llama Saverio, ¿no? Inició un negocio similar, apuntando a la fabricación de helados industriales. Pero con el tiempo dijeron, no, vamos a trabajar en el estado artesanal. Y empezaron a hacer un gran negocio. ¿Cómo lo hicieron? Adquiriendo la mejor tecnología italiana y mudando su fábrica a un lugar que triplicó su superficie. El producto hoy es 100% helado italiano, el tenor graso todo o supercargado, digamos, una materia prima óptima. Bueno, la empresa cuenta con la estructura para brindar todo el soporte a los franquiciados que se incorporan, incluida la búsqueda local. O sea, esto de Italia, siempre con la marca, o digamos, de lo que es el helado italiano, se va mostrando en la Argentina con toda su fortaleza. Hoy ya están en Comodoro Rivadavia, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Pinamar, apuntan a San Isidro, es decir, la industria italiana está en todos lados. Bueno, Martino, te agradezco este acompañamiento, Martino. Nada, de nada, un abrazo a vos y a Francesco. Disculpame, que como estás tan acostumbrado a Francesco, bueno, No te dije Francesco varias veces. Te mando un abrazo y gracias por la colaboración del día. Bueno, un abrazo a ustedes. A las noticias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo programa.